La otra explicación, digamos, también fuerte es la inflación de demanda. ¿Qué dice esta explicación? Digamos que cuando hay un shock de demanda, suben los precios. Esto es un poco ustedes lo que ven en el módulo, si es que hicieron el módulo de economía, ya no sé ahora cómo están las primeras materias, o si no en economía uno, en fundamentos de economía. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes tienen un dibujito de oferta-demanda y se mueve la demanda? Bien, suceden dos cosas, digamos, aumentan las cantidades y aumentan los precios. O sea, cuando hay un incremento de la demanda, un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha, recuerden que acá cuando hablamos de demanda en términos macro, hablamos de demanda agregada, pero es lo mismo para una demanda de caramelos. Cuando sucede un desplazamiento de la curva de demanda, lo que sucede es que suben los precios. Entonces, ahí que tengo, si eso pasa en términos generales, tengo inflación. ¿Inflación a causa de qué? De la demanda. Em, Ahora, fíjense ustedes que la variación en el precio va a depender de qué forma tiene mi oferta. Fíjense esta última curva que se dibuja ahí, que dice oferta en una economía con capacidad ociosa. Cuando la economía tiene una oferta plana o más aplanada, que esto esconde, digamos, cierta capacidad ociosa de la economía, es decir, que tiene factores todavía inutilizados que pueden ser puestos a producir todavía, la economía puede responder con cantidades más que con precios. Mejor dicho, no la economía, sino la oferta. O sea, en este contexto, cuando sube la demanda, este sería el nuevo punto de equilibrio y generaría un aumento mayor en cantidades que en precios. Es decir, aquí no habría tanta inflación de demanda. Sin embargo, en una situación así, donde yo tengo una economía que está cercana al pleno empleo, es decir, todos los factores están utilizados, por más que se quiera responder con cantidades, no se puede porque no se tienen más factores para producir más. Entonces, la única forma de responder al shock de demanda es vía precios. Fíjense que acá el aumento de precios es mayor, digamos, el nuevo equilibrio termina en este punto. Entonces, la conclusión de esto es, si viene un shock de demanda, es de esperar que la economía o el equilibrio, digamos, reaccione vía precios y vía cantidades, con aumentos de precios y cantidades. Puede pasar en algunas economías donde se aumenten más cantidades que precios y en otras donde se aumenten más precios que cantidades. ¿De qué va a depender que aumente una o de otra forma? Va a depender de cómo es la función de oferta. Oferta agregada, ¿no? Y la función de oferta agregada va a depender, por ejemplo, de si mi economía tiene capacidad de contratar más factores productivos y producir más bienes, es decir, si tiene capacidad ociosa o si no la tiene. Pero como conclusión de esto, lo que quiero decir es que si la economía estuviese en una situación de pleno empleo, es decir, no puede tener más que un zapallo, no puede producir más, en esa mañana no va a poder producir más de un zapallo porque tiene todos los factores ocupados, y ante esa situación viene un shock de demanda, lo que sucede indefectiblemente es que sube el precio del zapallo. Entonces, si la economía está en pleno empleo, ante shocks de demanda, suben los precios. Fíjense que nosotros anteriormente, cuando veíamos, por ejemplo, los modelos ISLM y las políticas monetarias y fiscales, básicamente lo que hacíamos era generar shocks de demanda, es decir, empujar a la demanda. Fíjense que acá combinando ya con otras cuestiones, ese incremento de demanda puede traer aparejado no cambios en Y, digamos, no cambios en la cantidad de bienes que produce una economía, sino solamente cambio en precios. Es decir, va a depender de cómo, eh, en qué situación se encuentre mi economía, qué capacidad tenga yo para responder con mayor producción ante cambios en la demanda. Otros, otras causas de inflación, inflación de costos. Inflación de costos, bueno, como su nombre le indica, suben los precios porque suben los costos. ¿Por qué pueden subir los costos? En general pueden subir porque, por ejemplo, los salarios superan a la capacidad de producción del trabajo, es decir, eh, los salarios suben más de lo que suben los bienes que producen esos trabajadores o la capacidad productiva que tienen esos trabajadores. Eso hace que los costos suban y por lo tanto
tengan que subir los precios. Ahí hay una puja distributiva siempre, digamos, entre el beneficio y el salario. Em, Obviamente los asalariados, los trabajadores van a tratar de tener una porción más grande de la torta y van a tratar de que el salario suba más y eh, comiéndole un pedazo de la torta al beneficio, digamos, o a los no asalariados, o al capital, si se quiere, como como se suele decir. Es decir, que el trabajo le gane una parte de la torta al capital y el capital lo que va a tratar de hacer es, cuando tiene esta embestida del salario, lo que va a tratar de hacer es no resignar su porción, sino que ampliar la torta para que siga siendo el mismo nivel lo que lleva el capital. Y ese ampliar la torta básicamente es subir los precios. Entonces, esa corrida, digamos, de esta puja de distribución genera inflación. Por supuesto, si aumenta la productividad, es de esperar que suban los salarios y ahí no habría este proceso, digamos, pero bueno, acá sería, dada una cierta productividad, una puja salarial generaría una suba de precios. Y hacemos hincapié en el salario porque es el principal costo de la economía, pero lo mismo puede pasar, por ejemplo, con el incremento de algún otro insumo crítico. Acá, por ejemplo, el petróleo, digamos, como pasó en los 70, una suba de petróleo hace que suban los costos de producción y por lo tanto es esperar que suban los precios. La inflación estructural es un poco un mix de todas estas configuraciones que se dan en los países con problemas crónicos de inflación y con problemas de desarrollo. La inflación estructural, ahora más adelante la explicamos un poquito mejor, digamos, pero generalmente los procesos funcionan así: una economía deprimida que se quiere impulsar a partir de expansiones fiscales, un excesivo gasto público para tratar de activar la demanda. Ese excesivo gasto público genera déficit, ese déficit, em, con el objetivo de activar la demanda, ¿no es cierto?, y absorber desocupación, no se tiene cómo financiar, entonces generalmente se financia con emisión monetaria, es decir, política fiscal y políticas monetarias que expanden la demanda, em, en una situación de baja productividad, con problemas. Este tipo de países generalmente no tienen capacidad de generar divisas, eh, porque su comercio exterior o su sector externo depende de commodities muy susceptibles a cambios de las cuestiones de los mercados internacionales. En síntesis, lo que sucede es que se intenta impulsar la economía a partir de expansiones fiscales, financiados con emisión monetaria, en un contexto de una economía poco productiva, y el resultado de todo este combo termina siendo inflación. En este combo también aparecen desigualdades en la distribución em, del ingreso, y bueno, todo este caldo de cultivos hace que el país genere crónicamente procesos inflacionarios. Básicamente, ¿por qué? Porque no tiene una estructura que tenga una cierta capacidad de producción eficiente y se intenta artificialmente, vía expansión fiscal y monetaria, generar em, actividad que no se sustenta en la productividad de los factores. Entonces, todo este proceso genera. Bueno, los efectos que genera la inflación eh, beneficia a los deudores y perjudica a los acreedores. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo deudas o creencias valuadas a una moneda que pierde capacidad adquisitiva a lo largo del tiempo, es decir, hay inflación, digamos, eso es que un billete de 100 pesos que yo tenga en el bolsillo a lo largo del tiempo cada vez pueda comprar menos bienes. Y si yo tengo una deuda valuada en moneda que pierde valor, obviamente perjudica a quien tiene que cobrar esa deuda, es decir, al acreedor, y beneficia al deudor, porque cada vez la deuda expresada en bienes es cada vez menor. Disminuye el valor de los ahorros por la misma razón. Ustedes en este contexto, en esta parte de la historia que les tocó vivir, seguramente no hace falta que haya muchas explicaciones al respecto. Digamos, si uno guarda, ahorra
un billete de 100 pesos por 2 años, seguramente cuando abra la alcancía y saque esos 100 pesos va a poder comprar menos caramelos que al momento de poner esos 100 pesos en la alcancía. Por lo tanto, eh, todos los activos que estén monetizados, es decir, ya sea a creencias o ahorros o activos que uno tenga en plata, en moneda, y si esa moneda pierde valor, por supuesto, se deterioran las capacidades de quien tiene ese activo o esa plata, esa creencia o esa plata, digamos. Por supuesto, esto que genera acortamiento de los plazos de planeamiento. Un poco los dos primeros puntos explicaban eso, digamos, uno eh, tiene que planear más corto debido a que, eh, primero, hay una cuestión de incertidumbre y segundo, una cuestión de pérdida de valor de muchos activos. Entonces, eh, este combo de incertidumbre más deterioro de valores hace que los plazos de planeamiento sean menor. Genera empobrecimiento de las clases medias y bajas por dos razones, digamos. Primero, porque estas clases generalmente dependen de ingresos fijos que tienen que enfrentar cada vez o tienen que ser el sustento para comprar bienes cada vez más caros. Entonces, por supuesto, van perdiendo capacidad de compra. Y también suelen ser aquellas clases sociales que tienen menos capacidad de acopio en términos de bienes. El ejemplo más burdo, por más que una persona que no tiene un freezer quiera comprar mucha carne para estoquearse a lo largo de 2 meses a fin de salvar un poco los problemas del incremento del precio de la carne, no puede porque no tiene un freezer. ¿Qué necesito para desarrollar esta estrategia? Tener un freezer. ¿Cuándo tengo más chance de tener un freezer? Cuando tengo más plata que cuando soy más pobre. Entonces, dado varios factores, digamos, generalmente las clases menos pudientes son las que se enfrentan de forma más frontal y pierden más con procesos inflacionarios. Por supuesto, provoca la descapitalización de empresas. Todos aquellos activos expuestos a la inflación, platas y a creencias expresadas en moneda, pierden valor. Y dado todo este contexto, provoca, por supuesto, conflictos sociales. Siempre que hay pérdida de capacidades adquisitivas en algunos sectores, empiezan a haber tensiones y conflictos en la sociedad. Un poco relacionado a esta cuestión estructural que habíamos visto hoy de la inflación, este punto, digamos, de inflación y déficit vuelve sobre aquel tema. Decíamos que la inflación no es un fenómeno unicausal, es decir, en general la inflación no es solamente culpa de la emisión monetaria o solamente culpa de un shock de demanda, sino que hay un poco una combinación de varias cosas, o solamente por una lucha distributiva de asalariados contra no asalariados, sino que hay un montón de cuestiones, digamos. Muchas veces, ante economías deprimidas, uno de los remedios que nosotros vimos, digamos, que pueden funcionar en unas economías deprimidas cuando hay ciertas características es impulsar la demanda. Para impulsar la demanda generalmente se hacen expansiones fiscales que conllevan a déficits fiscales. ¿Cómo se cierran esas brechas de déficit fiscales? Hay básicamente tres formas de sanear un déficit fiscal. O cobrando más impuestos, lo cual es contraproducente en términos de si yo quiero hacer una expansión fiscal, ¿no es cierto? Cobrar más impuestos es una contracción. Pero bueno, si yo tengo déficit, uno, puedo cobrar más impuestos y cierro el déficit fiscal, estoy hablando, ¿no? Dos, puedo tomar deuda y cerrar el déficit. O tres, puedo emitir dinero y cerrar el déficit con emisión monetaria. Entonces, en países, digamos, donde la economía se deprimía y muchas veces creíamos que esa depresión de la economía era causa de una demanda con poca fuerza y creíamos que a partir de expansiones de demanda generábamos la reactivación de la economía, muchas veces esta idea llevaba a déficits fiscales incontrolados. También muchas veces, quiero hacer ahí una observación, digamos, muchas veces era verdad todo este problema y era buena esta solución de la expansión fiscal,
pero dejábamos de lado por ahí la eficiencia del gasto público para impulsar la actividad económica. Muchas veces el gasto público se iba por carriles que no eran eficientes y lo único que generaba era gasto y no expansión de la economía. Pero bueno, harina de otro costal eso. Pero bueno, siguiendo la lógica, economía que se deprimía, hacíamos expansión fiscal para que no se deprima, esa expansión fiscal generaba déficits fiscales, esos déficits fiscales se cubrían con emisión monetaria y en el medio de toda de esta cuestión teníamos emisión monetaria en una medida mayor a la deseable, una expansión de la demanda que no siempre se respondía con capacidad en la oferta, es decir, venían mucho a comprar el mismo zapallo, porque yo no tenía factores con capacidad de generar más zapallo. Y bueno, todo esto es un poco la historia de los países latinoamericanos desde los 80 y en Argentina hasta hoy, digamos. Déficits fiscales que se monetizan y que terminan generando inflación. Todo este combo, digamos, genera problemas de confianza, eh, que confianza en términos de la moneda, digamos, por más que mañana salgan los ministros de Economía, presidentes y autoridades económicas a prometernos que nunca más va a haber inflación en la Argentina y que no va a haber emisión y que van a controlar el déficit fiscal, etcétera, etcétera, seguramente ustedes si tienen la posibilidad van a invertir en activos que se resguarden la inflación. O sea, si ustedes hoy tienen la posibilidad de guardar en un chanchito billetes pesos o billetes dólares, seguramente van a tratar de guardar los dólares. ¿Por qué? Porque no hay confianza en la moneda. Esto implica la necesidad, digamos, para combatir toda esta lógica, implica la necesidad de la coordinación en términos de política económica, tanto desde el punto de vista fiscal y monetario, porque son generalmente cuestiones que van en procesos que van en paralelo, digamos. Gasto fiscal genera emisión monetaria y son dos variables que empujan al fenómeno inflación. Entonces ahí lo que vamos a ver cuando veamos planes de estabilización, vamos a ver que un poco intentan reducir estos dos problemas. Respecto de los costos que genera la inflación, cuando la inflación es moderada, eh, un poco son los costos que se describen acá, no obstante luego son los mismos costos que se exacerban ante inflaciones inesperadas y más altas. Pero bueno, cuando hay inflación, básicamente lo que sucede es que cae la demanda de dinero. ¿Qué significa esto? Que la gente no quiere tener dinero, porque sabe que es un activo que pierde valor. Entonces, esto acelera el proceso inflacionario. Acá hay un poco de la profecía autocumplida, digamos, no es una cuestión energética, sino que cuando la gente se quiere deshacer del dinero, hace que el dinero circule más rápido y que esto acelere el proceso inflacionario. No hay una cuestión paranormal acá, sino simplemente que la disminución de la demanda de dinero acelera el proceso inflacionario. Otra cuestión es que genera distorsiones en precios relativos. En general un café vale lo mismo que el diario, pero si por alguna razón se pisa el precio del diario y el café sigue subiendo de precio, aquel que vende diario va a tener una relación distinta cuando tenga que ir a comprar café. Es decir, la relación entre precios se altera en proceso inflacionario. Y en proceso inflacionario generalmente hay movimientos dispares de precios, es decir, hay precios que son más fáciles de acomodarse y otros que no. Entonces, todos estos procesos generan alteraciones y distorsiones en los precios. Por supuesto, esto conlleva a todos los procesos de planeamiento, de dificultades, digo, en el planeamiento que se imaginarán ante cambios de, esta, de esta relación de precios. Y bueno, como les decía, cuando la inflación es alta e inesperada, estos procesos son más bruscos y estos procesos se superexacerban cuando tengo hiperinflación. Cuando tengo hiperinflación ya el rol que tiene el sistema de precios pierde relevancia porque llega a un punto de alteración tal que ya no me transmite la información que intento tener.